Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a empezar con la ponencia de GNL y BioGNL, combustibles limpios para una movilidad sostenible, a cargo del ingeniero Alex Contreras Paredes, quien es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería con calificación de excelencia académica en tesis de investigación. Obtuvo el primer lugar en el cuadro de méritos por su participación en la 19ª Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines. Ha sido investigador del Centro de Energías Renovables de la Universidad Nacional de Ingeniería en energía de biomasa, fundador y gerente general de la empresa All Energy Perú, desarrollando proyectos integrales para la industria del gas natural. Ha dirigido importantes estudios para entidades gubernamentales como el Ministerio del Ambiente, Ocinergin y el Ministerio de Energía. Es especialista en sistemas de producción de oxígeno medicinal líquido, plantas de microlicuefacción de gas natural, plantas térmicas de cogeneración y motores de combustión interna. Actualmente es representante oficial en el Perú de empresas de liderazgo mundial en tecnología de bioenergía, tales como Stirling Cryogenics de Holanda, EasyTech de Italia, R. Smith Enertech de Alemania y Global Gas Energy de España. Lo escuchamos, ingeniero. Muchas gracias, señorita Shedenka. Muchas gracias al capítulo estudiantil de la UNI del Instituto Americano de Ingeniería Química por esta invitación que nos va a permitir brindar información sobre el GNL, el gas natural licuado, y el BioGNL, que es, como titulamos aquí en esta presentación, son combustibles limpios para procurar una movilidad sostenible en el país. Bien, también represento a la empresa All Energy Perú, que a su vez es representante en el Perú de las empresas Stirling Cryogenics, EasyTech, que son aliadas para el desarrollo de estas tecnologías que van a permitir agregar valor al biogás para uso en la movilidad. También somos representantes de R. Smith Enertech, una fábrica de motores a gas natural, a biogás, a hidrógeno y gas de madera. Y bueno, la empresa Global Gas Energy, empresa española que se dedica a soluciones en la cadena de valor del gas natural comprimido. Bien, quiero empezar mi presentación de hoy haciendo una reflexión, ¿no? En esta época de pandemia hemos verificado, hemos sido testigos de cómo influye las emisiones en la calidad del aire, ¿no? En los meses de una estricta cuarentena del año pasado, desde marzo hasta junio, hemos visto cómo se divisaba desde Chorrillos la cordillera de los Andes, ¿no? Eso era un reflejo, digamos, de la transparencia del aire por la inactividad de los sectores industriales y del sector transporte, ¿no? Entonces, y no solamente aquí en Perú, en Asia, por decir, también se divisaba el Himalaya desde algunos puntos distantes. Entonces, eso nos debe a nosotros hacer reflexionar cuán importante es tratar de disminuir las emisiones de los sectores industrial y del sector transporte para que a su vez tengamos una mejor calidad de vida, ¿no? Hay indicios de que la contaminación ambiental también es uno de los factores de transmisión de estos virus, ¿no? Entonces, más aún por una cuestión de salud pública, los ingenieros estamos llamados a, a cumplir ese reto, ¿no? Tratar de conseguir, de mantener esa calidad de aire, manteniendo, claro, las actividades económicas. Precisamente la tecnología va a lograr ello. Bien. Entonces, haciendo también un análisis de cómo es el ciclo del carbono en la atmósfera,
¿no? Y cómo los árboles, los vegetales absorben ese carbono, eh, ese CO2 lo absorben mediante un proceso de fotosíntesis y absorben el agua para formar los carbohidratos, entonces, y entregan oxígeno, ¿no? Entonces, hay un efecto allí que vamos a ver, vamos a hacer la equivalencia cuando capturamos emisiones como el metano, eh, incluido o como componente del biogás, estamos en realidad haciendo una equivalencia a lo que es la función del árbol. ¿Por qué? Porque el metano es un gas de efecto invernadero 23 veces más nocivo que el CO2. Entonces, si nosotros analizamos esta figura de la izquierda, vamos a encontrar que un árbol maduro va a absorber entre 10 a 30 kilogramos de CO2 al año, ¿no? Entonces, eh, nosotros debemos procurar mantener nuestra selva y tratar incluso de reforestar, ¿no? Y evitar la tala indiscriminada de estos pulmones naturales. Y también concientizar desde el punto de vista, digamos, si nuestra actividad económica va a emitir una, una cantidad de CO2, tratar de procurar cada persona de equilibrar esa emisión, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo muy sencillo que se indica en esta figura, que el, por decir, por cada 10.000 kilómetros que recorre un auto, vamos a necesitar tener un árbol durante 20 años para que absorba ese CO2 que se ha emitido. Entonces, haciendo esa equivalencia, vamos a encontrar que los proyectos de biogás, de captura de biogás, tienen una equivalencia a un proyecto de reforestación, ¿no? Más adelante voy a describir una experiencia que desarrollamos en el hipódromo de Monterrico, donde encontramos datos interesantes. También hay que considerar la presencia del CO2 en la atmósfera, cada vez está aumentando. Miren aquí la gráfica de la derecha. El aire está constituido básicamente por un 78% de nitrógeno, casi un 21% de oxígeno y 0.93% de argón. El 0.37% es constituido por el CO2 y otros gases. De ese 0.37%, el CO2 es casi el 0.35%. O sea, es casi todo. Allí está el hidrógeno, el tritón, el neón, el helio, y aquí está el metano, ¿no? Entonces, el metano en realidad tiene una mínima presencia bien pequeña, pero es 23 veces más nocivo que el CO2. Entonces, en realidad, este dato deberíamos multiplicarlo por 3 y probablemente estemos hablando del efecto del metano muy equivalente a la presencia del CO2. Entonces, ahí radica la potencia de este tipo de proyectos. Si capturamos biogás, estamos evitando que el metano, producto de la degradación natural de los residuos orgánicos, emerja hacia el medio ambiente. Si lo capturamos y si solamente lo incineramos, ya estamos ayudando a la atmósfera, al equilibrio, digamos, que se está perdiendo, ¿no? Por las altas emisiones de CO2. Entonces, esa incineración va a ayudar, pero más ayudaría si es que esa energía calorífica la vamos a utilizar para reemplazar combustibles fósiles, ¿no? Como el diésel, por decir, que provoca emisiones de material particulado que contamina el ambiente y que también es un problema de salud pública, ¿no? También si revisamos las enfermedades provocadas por las emisiones de material particulado,
nos sorprendería que también es una de las mayores causas de muerte en el mundo. Bien, ahora, ¿cómo obtenemos ese biogás? ¿Cómo capturamos el metano? ¿No? Les cuento en esta gráfica, más o menos el proyecto del hipódromo de Monterrico se resume mediante esta gráfica, ¿no? En el hipódromo se crían alrededor de 20.000 caballos de carrera, perdón, 2.000 caballos de carrera, cada caballo más o menos entre 15 kilos, más o menos vamos a tener, va a producir 15 kilos de estiércol, vamos a tener unos 30 toneladas diarias de estiércol. Era un problema, digamos, almacenar el estiércol a la intemperie, emitía olores, moscas, y bueno, la Universidad de Lima, que está cerca, se quejaba porque hasta allá llegaban los olores. Entonces alguien allí propuso la construcción de un biodigestor que procesara esos residuos y producir biogás, producir fertilizante y utilizar ese biogás para generar la energía eléctrica y usarla en algún equipo. Entonces, aquí tenemos la fuente, digamos, del estiércol, el ganado equino. Los criadores limpian su cama de crianza, los stucs donde se crían, las casas donde se crían los caballos, limpian y llevan el estiércol a un punto. Allí hay un sistema mecanizado que recoge ese estiércol, lo mezcla con una cantidad de agua, luego se vierte en el biodigestor. Ese lodo se vierte en el biodigestor, se deja un periodo de retención allí, que es alrededor de 30 días, se degrada la materia orgánica y produce el biogás. Influye aquí la temperatura del medio ambiente, en verano ese proceso de producción es mayor y en invierno baja un poco, ¿no? Entonces ese biogás se recoge, previamente se filtra mediante unos recipientes llenos de viruta de fierro. Al atravesar esa viruta de fierro es el ácido sulfídrico que generalmente contiene el biogás, es consumido en esa masa de fierro y ya pasa con menor cantidad de ácido sulfúrico para no afectar al motor. Entonces, el motor de combustión interna va a funcionar con ese biogás, va a generar electricidad y esa electricidad puede servir, en el caso del hipódromo, sirvió para alimentar a unos 26 stucs más o menos. Era un grupo electrógeno de 50 kilowatts y incluso le implementamos un sistema de cogeneración para aprovechar el calor que generalmente se desperdicia en las emisiones de los gases de escape. En la temperatura de los gases de escape sale alrededor de 400 grados centígrados. Ese calor es aprovechado para calentar agua y también del mismo sistema de enfriamiento del motor se recoge ambos calores y se aprovecha para inyectarle calor a la biomasa con la finalidad de optimizar su proceso de producción. Entonces, todo este proyecto se realizó en el hipódromo, fue motivo de presentación de un artículo muy interesante en un congreso de ingeniería, donde nos otorgaron el primer puesto porque era prácticamente el primer proyecto a nivel industrial de generación eléctrica con biogás. Posterior a este proyecto fue el proyecto Guaycoloro de la empresa Petramas. Bien, con esa experiencia exitosa, comprobamos que en 1.000 metros cuadrados que estaba instalado este sistema de biodigestión, equivalía, ¿no?, con la información anterior de los árboles, equivalía a haber reforestado alrededor de 50 hectáreas de un desierto, por decirlo, ¿no?
Imagínense un bosque de 50 hectáreas, justo el tamaño de la Universidad Nacional de Ingeniería. Toda la uni lleno de árboles es equivalente a este proyecto de biogás, de captura de biogás, que en realidad ocupa solamente 1000 metros cuadrados. Entonces, ahí radica, si nosotros tenemos el compromiso de mitigar los gases de efecto invernadero con la finalidad de evitar un mayor calentamiento global, desde mi criterio creo que este es uno de los sistemas más potentes que va a lograr ello. Bien, ese biogás, como en este caso, ha sido utilizado para generación de electricidad en el sitio, ¿no? Pero aquí va a venir nuestra propuesta de darle mayor valor agregado para utilizarlo como combustible vehicular en el sector transporte. Bueno, bien, otra experiencia exitosa de hace poco que nos solicitó la empresa Redondos, que se dedica a la crianza de cerdos, ¿no? Y aves. Ellos tienen 3 granjas, una ubicada en Huacho, otra en Guarmey y una en Pisco. La de Guarmey y Huacho se crían 60.000 cerdos cada una y en Pisco 90.000 cerdos. En la planta de Huacho ya se han instalado grandes biodigestores donde se producen alrededor de 400 metros cúbicos por hora, ¿no? Entonces es una producción considerable donde ya hay una fuente de biogás que se puede utilizar para justamente producir biogNL y pueda ser el combustible de su propia flota logística de camiones. Bien, aquí un reconocimiento de la empresa Redondos también, que está identificándose con estos proyectos renovables y espero que se repliquen, ¿no? Varias empresas agroindustriales, ganaderas que repliquen este ejemplo. Muy bien. Entonces, ¿cómo darle mayor valor agregado a ese biogás? Ya que se ha hecho un esfuerzo en infraestructura, construir biodigestores, demanda capital, ya que tenemos esa infraestructura, cómo poder aprovechar el biogás. Por ejemplo, en el caso de Redondos, solamente se está aprovechando alrededor del 5% de ese biogás, que es consumido en un grupo electrógeno de 150 kilowatts. El 95% se incinera, pero podría capitalizarse, podría utilizarse mediante unas tecnologías que aquí vamos a describir. Bien, entonces tenemos la biomasa, ya hay una infraestructura de biodigestores. Allí ese biogás obtenido va a tener que hacerse un proceso de limpieza. El biogás generalmente su composición es alrededor del 60% de metano y casi 40% de CO2. Tiene impurezas como vapor de agua, ácido sulfídrico y otras sustancias que hay que retirar para ese proceso de limpieza. Se encarga la empresa EasyTech con diversas tecnologías como la tecnología de zeolitas, tecnología TSA, temperatura swing absorption, tecnologías de fotoionización. Hay diversas tecnologías para limpiar ese biogás. Entonces, ese biogás ya limpios en realidad se denomina biometano. Ese biometano, al tener ya una calidad similar a la del gas natural, ya puede inyectarse a las redes, a la infraestructura de redes. En el Perú ya tenemos redes de gas natural en Lima e Ica, también hay en el norte y en el sur del Perú. Entonces, ese biogás puede inyectarse a la red de distribución para que sea utilizado en la misma cadena de valor del gas natural. También, eso es una alternativa. La otra alternativa es, una vez que ya tenemos el biometano limpio, con 99%
digamos, de metano, podemos licuefactarlo y vamos a producir un bio-GNL, ¿no? Es justo la cadena de valor que ahora se está desarrollando en el Perú y puede conectarse esta cadena de valor del biogás con el gas natural mediante el bio-GNL. Esta tecnología de licuefacción es la que domina o ofrece Stirling Cryogenics, y ese bio-GNL con este valor agregado, digamos, de la licuefacción, ya se facilita la logística para su distribución. Se lleva en tanques criogénicos, en cisternas criogénicos, se transporta hacia los puntos de consumo, que pueden ser las estaciones de servicio, los grifos, para la venta de bio-GNL hacia la flota de camiones o buses. También se puede regasificar para una distribución hacia las residencias o industrias, ya sea para generación de electricidad o generación de calor. Entonces, toda esa cadena virtuosa, digamos, del biogás se conecta muy bien y amigablemente con la del gas natural. Nosotros como país beneficiado con estas fuentes de energía de gas natural, que estamos desarrollando una cadena de valor, debemos procurar desarrollar también la cadena de valor del biogás para que ambos se complementen, se conecten y tengamos cada vez una economía circular, digamos, en el sector energético y transporte. Bien, el gas natural también, estos sistemas de licuefacción, también estamos proponiéndolo para licuar el gas natural, llevar de la fase gaseosa a la fase líquida, como hemos indicado, para facilitar su logística y su utilización. Sobre todo en el sector transporte, que es importante tener autonomía para camiones, buses, ¿no? ¿Por qué el gas natural no ha sido, digamos, masificado en este tipo de unidades grandes? El tamaño más grande que tenemos aquí en Lima es el metropolitano, ¿no? Que es un transporte eficiente urbano, con una autonomía de cada bus de 300 kilómetros más o menos. Eso se ha conseguido mediante el gas natural comprimido, pero si queremos usarlo en buses de transporte interprovincial, cuyos recorridos son más de 1000 kilómetros, ya el GNV ya no es una solución. Entonces, tenemos que ver el GNL, que eso le va a dar esa autonomía a estos buses interprovinciales y camiones de carga. Incluso vamos a ver que los camiones mineros necesitan de este combustible para que disminuyan sus costos y también sus emisiones. Entonces, las ventajas, bueno, que del GNL vamos a reducir las emisiones de CO2, las emisiones de los óxidos nitrosos y sobre todo las emisiones de material particulado. Otra ventaja también que los motores a gas natural tienen menor nivel de ruido respecto a los motores diésel. La otra ventaja es que el GNL es económico. Nosotros estamos identificando que los clientes finales, las empresas de transporte, van a obtener ahorros considerables de hasta el 40% en costos de combustible respecto al diésel, ¿no? Sobre todo en estos meses donde el diésel ha ido subiendo y ha sido causa de la protesta de los transportistas, han bloqueado carreteras, todo ello. Entonces ya se está entendiendo que nosotros tenemos que migrar hacia el GNL. ¿Por qué? Porque tenemos la fuente, tenemos las reservas considerables para que esto se desarrolle. Y ya la tecnología está desarrollada, está madura, como vamos a ver más adelante.
Bien, la pequeña escala es necesaria para iniciar esta cadena de valor, para demostrar que esto es beneficioso. Aquí muestro cómo es nuestra propuesta, la configuración de nuestra propuesta para las estaciones de servicio y también para las empresas agroindustriales o ganaderas que tengan biogás, producción de biogás, para darle mayor valor a este recurso. Consiste en dos contenedores de 40 pies, donde en uno de ellos está alojado 10 criogeneradores Stirling. Estos son los criogeneradores Stirling que van a provocar el frío bien intenso para condensar el gas o biogás, en este caso biometano, va a condensar, lo va a llevar hasta menos 160 grados centígrados para cambiar de fase gaseosa a fase líquida. En el caso del gas natural, tenemos que considerar la cromatografía de su composición. El gas natural que tenemos en los ductos de Cálida y Contugás en Lima y Ica respectivamente, tienen una composición especial, ¿no? Es aproximadamente un 80% de metano, perdón, un 90% de metano, un 9% de etano y como 1% tiene diversos componentes de gases pesados como el propano, butano, pentano, ¿no? Y que esas sustancias son necesarias limpiarlas, retirarlas, porque a temperaturas criogénicas se solidifican. Entonces, obstruirían a nuestro sistema de criogenización. Por ejemplo, ¿no? El CO2, que también está presente en la cromatografía del gas natural, tenemos que retirarlo porque a menos 70 grados ya se cristaliza, es hielo seco. En conclusión, del 100% del gas que voy a recoger del ducto, un 90% voy a poder licuarlo en GNL, voy a producir GNL, y un 10% va a generarse un gas de cola, ¿no? Un gas secundario, digamos, que va a tener estos componentes pesados, digamos, ¿no? Ese gas de cola no lo desperdiciamos, lo aprovechamos en un grupo electrógeno que va a funcionar con esta característica de esta composición especial de gas. Ese motor va a venir previamente configurado para que funcione eficientemente con esa condición del gas. Y ese grupo electrógeno va a generar la energía eléctrica que va a impulsar cada uno de estos criogeneradores. Estos criogeneradores consisten en el movimiento interno, digamos, de unos pistones y desplazadores que son impulsados mediante un movimiento giratorio del motor eléctrico. Bien, los demás componentes, en este caso aquí está representado en este cubo, está representado el chiller. Vamos a ver que en este criogenerador vamos a necesitar un caudal de agua helada para retirar el calor del foco frío, ¿no? Del ciclo termodinámico. Bien, aquí lo importante para todo proceso de licuefacción es el parámetro o el índice más importante que hay que considerar es la eficiencia. ¿Cuántos kilowatt hora vamos a consumir para licuar 1 kilogramo de GNL? En nuestro caso estamos hablando de 0.8 kilowatt hora por cada kilogramo de GNL producido. Es una eficiencia muy buena para microescala, una de las más eficientes en el mercado. Y bueno, es eficiente porque es el fundamento de la máquina, es un ciclo Stirling, un ciclo termodinámico Stirling, que se aproxima muy bien, se acerca muy bien al ciclo ideal, al ciclo Carnot, que es teóricamente el más eficiente. Entonces el ciclo de Stirling es un ciclo termodinámico muy cercano al ciclo Carnot, por ello es que es una máquina muy eficiente.
Entonces, ese dato va a ser importante para que un proyecto de licuefacción sea económico, ¿no? Sea rentable. En, en esta imagen de planta está representada la planta de 10 toneladas por día, ¿no? Aquí se notan los 10 criogeneradores alojados en uno de los contenedores de 40 pies y el otro contenedor tiene la zona de limpieza. Si quisiéramos ampliar a 20 toneladas, solamente tenemos que agregar un contenedor adicional con 10 criogeneradores adicionales y este tamaño de limpieza sirve para 20 toneladas, ¿no? Son proyectos que se están manejando para producir GNL en la misma estación de servicio, ¿no? Donde ya cuenten con una acometida, un suministro de gas natural. Aquí la tecnología Stirling tiene una performance, unas curvas de performance que está representado en esta línea verde. Esta línea verde representa la producción de acuerdo a la presión de suministro del gas natural, ¿no? En el caso de las estaciones de servicio, generalmente trabajamos con presiones entre 16 a 20 bar, justo en la región donde es la mayor productividad. Vamos a conseguir la mayor productividad. Miren, por decir aquí a 16 bar, vamos a alcanzar una productividad de cada criogenerador mostrado va a producir 1.2 toneladas. Bueno, esto es siempre y cuando sea metano puro. Nuestro gas que tiene otros componentes, esto va a bajar un poco porque los demás son más densos, se necesita más energía para licuar un gas más denso. Bien, también esta curva azul es el consumo específico de energía. También en esta región va a ser muy eficiente trabajar porque por decir, si tenemos 18 bares de presión de suministro, vamos a necesitar consumir 26 kilowatts de potencia en los motores que van a impulsar a los criogeneradores. Bien, la curva roja es una curva de productividad siempre y cuando el GNL o el gas natural esté preenfriado con un sistema convencional, por decir, ¿no? Esté previamente enfriado. Mejora bastante la productividad, pero también es para dar una referencia de cuando se utilizan estos criogeneradores para recuperación de boil-off. En la industria del GNL, sobre todo en las embarcaciones metaneras donde se transporta grandes volúmenes de gas natural licuado, entonces como tienen una travesía hacia el destino de alrededor de un mes, 2 meses, reciben radiación solar, por más que los recipientes son súper aislados, siempre hay una transferencia de calor desde el exterior hacia el interior y provoca un vapor, que nosotros lo llamamos boil off, ¿no? Ese boil off aumenta la presión en el recipiente, hay válvulas de alivio que se abren cuando se supera un nivel de presión, pero eso implicaría ventear el metano, y como hemos visto, ventear metano es un crimen, ¿no? Entonces hay que evitar ventearlo, y nuestros criogeneradores son aplicados en estas embarcaciones metaneras para recoger ese vapor de GNL, nuevamente enfriarlo y inyectarlo al depósito principal. Entonces, por eso esta curva roja es de mayor productividad, porque ese vapor de GNL en realidad está frío, debe estar a menos 100 grados, sino que ya es vapor. El GNL, para que esté en estado líquido, tiene que estar a menos 160 grados. Entonces, un vapor de GNL debe tener algo de 100 grados, menos 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, su productividad de estos criogeneradores aumenta porque ya está frío ese gas. Bien, el corazón del sistema Stirling
está representado aquí, es una sección, se ha seccionado a la máquina para ver sus componentes internos y básicamente consiste en un mecanismo de desplazador y pistón que va a provocar en la zona superior, va a provocar expansiones de un gas de trabajo. El gas de trabajo en este caso es helio, es el refrigerante que usa esta máquina. Entonces, eh, este, este ciclo Stirling se basa en el movimiento vertical de una parte de donde se comprime y en otra parte se expande el helio. En la parte superior se expande alrededor de 900 veces en un minuto y en la parte inferior se comprime. Entonces, el mismo gas de helio está que transita de una zona de baja presión a una zona de alta presión. En esta zona superior, en el cabezal, donde se expande alrededor de 900 veces por minuto, es donde se absorbe calor. Este proceso de expansión va generando una absorción de calor para llegar a temperaturas de menos 200 grados centígrados. Entonces, este criogenerador tiene diversas aplicaciones. En este caso, el gas natural limpio a una presión de 18 bar ingresa a por la zona superior, ingresa a un serpentín, a un intercambiador de calor, ¿no? Y al transitar solamente no tiene contacto con las partes mecánicas ni con el gas refrigerante, no hay nada, no hay ningún contacto físico, solamente la superficie fría le absorbe el calor, es un intercambiador de calor, donde le lleva hasta menos 160 grados centígrados y se comienza a condensar, a pasar a su fase líquida y por gravedad se va drenando hacia un recipiente criogénico. En la zona de compresión, el gas, el helio, se calienta, es un efecto de la compresión y hay que retirar ese calor, es el foco caliente de este ciclo, hay que retirarlo. Por ello se inyecta un caudal de agua helada, ¿no? Producida por un chiller convencional. Bien, entonces vamos a describir qué mercado va a tener el GNL y el bio-GNL. Entonces, proyectos de generación eléctrica ya se hacen factibles con gas natural mediante el GNL o bio-GNL, ¿no? Entonces, proyectos mineros, por decir, donde están distantes de la red de distribución de gas natural, pueden usar gas natural en grandes cantidades mediante el GNL, producir su energía eléctrica que necesitan a un menor costo, ¿no? A un menor costo y a una menor emisiones de gases de efecto invernadero. Igual las embarcaciones pesqueras también pueden funcionar, pueden ser propulsadas por gas natural licuado mediante motores dedicados 100% gas o incluso con sistemas dual fuel, ¿no? Donde se busca el reemplazar una cantidad del consumo del diésel. O sea, el motor consume simultáneamente dos combustibles, pero ya el gas natural va a reemplazar hasta un 80% del diésel. Solamente se va a consumir un 20%, pero le da la confiabilidad a la embarcación porque en el caso de que no tenga, se le acabe el GNL, puede pasar automáticamente a la versión 100% diésel, ¿no? Por lo menos en esta etapa inicial donde necesitamos desarrollar la cadena de valor del GNL. Otro sector importante que puede consumir el GNL es el sector minero en su flota de camiones mineros que transportan 400, 500 toneladas en sus tolvas. También ya hay tecnología desarrollada. Caterpillar ha suministrado a dos proyectos en el sur del Perú, donde ya hay flota de camiones mineros que han venido preconfigurados para usar GNL. Actualmente están funcionando 100% diésel porque todavía no es satisfacida esa demanda, esa logística
de la entrega de un GNL de calidad adecuada que Caterpillar exige. Entonces, cuando ya haya un proveedor de calidad, de la calidad exigida por Caterpillar, esos camiones mineros van a funcionar con un 80% de gas natural y 20% de diésel, ¿no? Con un sistema dual fuel desarrollado por la misma Caterpillar, por ello que el cliente final no va a mantener toda su garantía. También podemos desarrollar proyectos de redes de distribución de gas natural, como ya se está viniendo haciendo en la zona norte y sur del Perú, donde se está llevando GNL desde Melchorita. Perú tiene una planta que produce 12.000 toneladas diarias de GNL, que generalmente es destinado para exportación, pero hay una pequeña cantidad que se está transportando hacia el norte y hacia el sur, donde allá en las ciudades se depositan en recipientes grandes, tanques criogénicos, y se vaporiza ese GNL en gas natural gaseoso, se distribuye tal como se hace aquí en Lima, ¿no? Por lo menos hasta cuando los ductos de tuberías se conecten desde Lima, se prolongue hasta el norte y hasta el sur, desde Ica o el nuevo proyecto que quedó trunco, también llegue a las ciudades de Arequipa, Moquegua y Tacna. También el otro proyecto interesante que se está tomando bastante atención es la creación de corredores verdes, sobre todo en la costa se va a iniciar, donde va a haber oferta de GNL. Ya en realidad hay una estación de servicio que va a suministrar GNL aquí en la ciudad de Puente Piedra. Está próxima a su inauguración. También en Guarmey va a haber otra estación y luego en Trujillo. Entonces va a haber una garantía de suministro para que los buses interprovinciales puedan utilizar este combustible. Nosotros estamos proponiendo un proyecto en Ica, donde se va a producir allí mismo en la estación de servicio 10 toneladas por día de GNL, ¿no? Y va a complementar a la oferta que ya hay acá en Lima para que los buses también tengan la ruta Lima-Ica y hasta incluso Arequipa. La aplicación minera es muy interesante. Caterpillar, como les mencioné, ya desarrolló esta tecnología. Sin embargo, es necesario tener unas características del GNL, unas especificaciones del GNL, y por ello aquí es muy interesante que me escuchen los estudiantes de ingeniería química, donde hay bastante desarrollo y hay bastante aplicación y también demanda de profesionales en este campo. Va a haber, ¿no? En realidad, así como en el tema de las gasolinas, hay gasolinas de 84, 90, 95, 97 octanos, ¿no? Hay una clasificación de octanaje, que de acuerdo a más octanaje es más costoso el combustible. Igual va a suceder con el GNL. Entonces, en el caso de las gasolinas, la clasificación es básicamente porque un auto nuevo con una buena relación de compresión, donde el fabricante especifica la calidad o el octanaje de la gasolina que debe consumir. Entonces, por decir, recomienda 95 octanos, ¿no? Por decir, un auto nuevo, el fabricante lo recomienda. Pero de repente por ahí queremos ahorrarnos, la gasolina de 90 está más barata y no le hacemos caso al fabricante y consumimos una gasolina de menor octanaje. ¿Qué va a pasar? Va a pasar un efecto de detonación en el motor, donde ese efecto va a provocar el desgaste del motor, ¿no? Entonces, vamos a destruir el motor lentamente y las consecuencias, ¿no? Entonces,
Algo similar sucede con el GNL, también se va a establecer un número de metano. Aquí en realidad el concepto no es octanaje, sino es número de metano, y va a depender de la composición del gas natural y del GNL. Entonces, eh, por ejemplo, Caterpillar mínimo pide un número de metano de 80. ¿Ya? Es importante. Si tuviéramos un número de metano de 90 o 100, excelente, ¿no? Pero mínimo tener 80. ¿Ya? Entonces, por este requisito, todavía los equipos, los camiones Caterpillar en las minas del sur del Perú, los nuevos camiones todavía no son abastecidos porque, como vamos a ver, el GNL que se produce en Melchorita es de menor número de metano. Como aquí ya lo habíamos analizado mediante un software de simulación del número de metano, ingresamos los componentes que se describen en la cromatografía del gas, ingresamos y arroja un número de metano de 78. ¿No? Y se confirma con un reporte mundial del número de metano de diversas fuentes de GNL en el mundo. Por decir, los círculos más grandes aquí representan los países o las fuentes de mayor producción, ¿no? Generalmente los países árabes son los que mayor cantidad de GNL producen en el mundo, pero su número de metano está en alrededor de 70, ¿no? 70, 73 por ahí. La mayor cantidad o la mayor oferta de GNL tiene ese número de metano. Este punto morado, por decir, corresponde a Oman. También es significativo, de mediana producción, digamos, pero su número de metano es 67. Entonces, su índice de Wobbe sí es alto, ¿no? El índice de Wobbe generalmente nos refleja el poder calorífico del gas natural y es alto. Entonces, por decir, este punto celeste tiene casi un número de metano de 100, pero bajo número de Wobbe. ¿Y a quién corresponde ese punto celeste? A ver, Estados Unidos, Alaska, el Shell Gas, ¿no? Tiene un excelente número de metano para aplicaciones automotrices, pero un bajo número índice de Wobbe, ¿no? Entonces, la conclusión es que para aplicaciones vehiculares en motores de combustión interna, para evitar el efecto de detonación, es recomendable números de metano superiores a 80, ¿no? Y el Shell Gas es un excelente gas para uso vehicular. Los demás son de alto poder calorífico, pero menor número de metano. Es muy útil para aplicaciones eminentemente térmicas, ¿no? O sea, para calderos, hornos, es excelente. Pero para aplicaciones en motores de combustión interna, ya no. Vamos a necesitar hacer algún proceso adicional para mejorar ese número de metano. Y justamente allí radica uno de los prometedores mercados para el biogNL. Antes me estaba olvidando, este punto casi transparente corresponde a Perú, ¿no? Aquí está Perú, y efectivamente vemos que su número de metano está alrededor de 7,8, ¿no? Como lo habíamos simulado en el software. Aquí una representación de qué cosa es el efecto de detonación, ¿no? En los motores de combustión interna. En este caso se representa un motor de ciclo Otto porque tiene una bujía, salta la chispa. En realidad la combustión debería esperar solamente este frente de llama generado por la chispa que llegue, se distribuye en toda la cámara de combustión. Sin embargo, cuando un combustible no es el adecuado, no resiste la compresión
originado por el pistón, eleva su temperatura y se autoenciende, ¿no? Se forman puntos donde antes de llegar el frente de llama ya está encendiéndose, provocando dos frentes de llama que se chocan. Y ese es el sonido característico cuando un motor está detonando. Entonces, ese efecto es el que destruye el pistón, la cámara de combustión, las válvulas. Por eso es importante controlar el número de metano en el caso del GNL. Y por eso el reto de las instituciones, como puede ser la UNI, que pueda tener un laboratorio de GNL para brindar una certificación de la calidad del GNL. Vamos a requerir en su momento esa entidad que se encargue de clasificar esta calidad. Bien, nosotros con nuestro sistema de limpieza vamos a procurar, digamos, mejorar esa composición para usarlo en el sector automotriz, ¿no? Nuestro proceso de limpieza en línea va a poder programarse y según el producto que necesitamos, con el número de metano que necesitemos producir, se programa y eso es lo que va a entregar. Considerando la composición del gas de los ductos de camisea y en Contugas y Cálida, lo mínimo que vamos a obtener es un número de metano de 83. Y podemos también tener de 85, inclusive llegar a 90. Pero para ello, el gas residual, el gas de cola en el proceso de limpieza, ya no va a ser 10%, ¿no? 10% va a ser cuando vamos a producir un GNL con un número de metano de 83, pero si queremos llegar, por decir, a 90, ese número o ese porcentaje de gas residual ya seguro va a ser alrededor del 14 o 15%. Va a ser una cuestión de decidir qué mercado o qué aplicación especial vamos a atender. Otra consideración también es que el GNL, al ser una mezcla líquida, digamos, de componentes como metano, etano, algunas cantidades de propano, también no es constante su composición. O sea, al generarse un vapor interno, generalmente el primero en emerger, el primero en desprenderse, digamos, es el gas más frío, que en este caso es el metano. El metano emerge y entonces el GNL que está en estado líquido, el etano se va a ir concentrando en mayor cantidad, haciendo que ese líquido vaya disminuyendo su número de metano en el tiempo, ¿no? De acuerdo al periodo de almacenamiento, al transporte, todo ello. Por ello es que tener un número de metano bajo, por ejemplo, el de 78, ese número de metano es en la puerta de Melchorita. Cuando llegue a ingresar al motor, luego de su almacenamiento, luego del transporte, de acuerdo a la distancia, ¿no? Probablemente ese número de metano sea 75, 73 y ya represente mayor riesgo de detonación en los motores, sobre todo en los sistemas dual fuel, donde los ciclos diésel son de alta relación de compresión y es allí más crítico, como vamos a ver aquí, ¿no? En este caso, vemos, esto es para motores de ciclo Otto, son referencia de la Ford, de la Volkswagen, MAN, Volvo, y un centro de investigación de la Fiat que reportan esto, ¿no? ¿Cómo influye el número de metano en un motor de combustión interna de ciclo Otto? Miren, la línea roja es la temperatura en la cámara de combustión. Notamos
que mientras más bajo sea el número de metano, esa temperatura es más alta, más o menos. Cuando tengamos por ejemplo, cuando tenemos un número de metano de 100, la temperatura está por debajo de 830 grados centígrados, ¿no? Si ya tenemos un número de metano de 60, ya estamos hablando de casi 870 grados centígrados. O sea, hay como 40 grados centígrados más caliente, digamos. Eso ya puede comprometer algunos materiales en el motor. También esta línea azul representa cómo vamos a tratar de mitigar ese efecto de detonación adelantando la chispa de la bujía, ¿no? Cuando tenemos en un ciclo Otto, podemos usar, aquí menciona, hasta un número de metano de 70, ¿no? Por debajo de 70 ya vamos a tener que adelantar la chispa, ¿no? Pero sacrificando eficiencia en el motor. Entonces, ya la performance, el derrateo, la pérdida de potencia va a ser mayor cuando el número de metano es menor. Bien, entonces ahora vamos a ver qué efectos produce en un ciclo diésel. Es mayor porque las relaciones de compresión en un motor diésel son más altas, ¿no? Mientras que en un motor de ciclo Otto las relaciones de compresión son de 12:1, en un ciclo diésel estamos hablando de 17:1. Entonces, las temperaturas son más altas, digamos, por efecto de la compresión del aire. Aquí vemos cómo el número de metano adecuado debe ser mayor a 83, ¿no? Para no tener mantener una eficiencia relativa al diésel. Aquí está la curva roja, digamos, si estamos en 100% diésel, asumimos una eficiencia. Respecto a esa versión 100% diésel, cuando utilicemos el sistema dual fuel, si el número de metano es superior a 83, vamos a tener un 98%, ¿no? O sea, casi 2% de merma, digamos, en eficiencia. Pero si ya tenemos un número de metano menor a 83, pero mayor a 78, esa eficiencia va disminuyendo, ¿no? Acá más o menos estamos hablando de una disminución de algo de 7-8%, ¿no? Bien, pero si ya es menor a 78, ya prácticamente no se puede utilizar el gas natural en este sistema dual fuel, ¿no? 0% de sustitución, como indica acá. Y estas son gráficas de los mismos fabricantes y que nosotros respetamos, ¿no? En nuestras propuestas tecnológicas estamos conversando con desarrolladores de tecnologías de sistema dual fuel líderes en el mundo, que sí efectivamente nos exigen emplear su tecnología siempre y cuando el número o el GNL que apliquemos en sus sistemas sean con número de metano superiores a 83, 84, 85. También para garantizar que en el efecto del almacenamiento, del transporte, siempre esté por encima de 80, ¿no? Por el efecto, como les mencioné, del boil-off. Este es un layout de un proyecto que ya estamos avanzando en ingeniería. Ya se ha presentado los expedientes técnicos a las instituciones, a las entidades que van a autorizar la ejecución de este proyecto. Ya estamos sustentando todos los detalles, cómo es el funcionamiento, qué beneficio va a tener para la región Ica. Este es un grifo ubicado en Ica. Tiene un área aproximada de 3.800 metros cuadrados. Actualmente ofrece combustibles líquidos, GLP y también GNB, ¿no? Acá tiene su compresor y tiene sus 2 islas de GNB.
el proyecto de producción de GNL consiste en una planta de, como hemos visto, de 10 toneladas por día. Se va a limpiar ese gas, ese gas secundario de la limpieza va a ser utilizado en un grupo electrógeno que va a consumir todo ese gas e incluso va a necesitar un poco de gas, completar con un poco del ducto para generar la energía que se va a necesitar en impulsar estos criogeneradores, en los 10 criogeneradores. También se está contemplando la llegada de un cisterna para, digamos, en el caso de que la demanda crezca, tenemos el espacio para crecer también en producción, agregando un contenedor adicional con 10 criogeneradores para duplicar la producción de 10 a 20 toneladas día, ¿no? Más o menos 10 toneladas va a servir para abastecer a una flota de buses interprovinciales, de 30 buses interprovinciales más o menos, de recorrido Lima-Ica 2 veces al día, más o menos 50 buses de ese tipo, Lima-Ica, y más o menos, si son camiones de carga, unos 30 camiones de carga, ¿no? Más o menos para eso está proyectado la producción de 10 toneladas día, pero si hay la demanda, se puede crecer a 20 toneladas día para atender al doble de la flota, ¿no? En el caso de que siga subiendo o de repente alguna actividad de mantenimiento y para una confiabilidad de suministro hacia los clientes, también puede recibir, esta estación está contemplando la posibilidad de eventualmente recibir una producción de GNL de otro sitio. Y justamente aquí, como es ICA y como habíamos mencionado, en Pisco hay una producción de biogás considerable de la crianza de cerdos. Entonces podemos licuar allí en la granja de cerdos, en un espacio podemos licuar ese biogás previamente tratado y esa producción de bio-GNL perfectamente viene y también se conecta con la cadena de valor que ya estaría desarrollada del GNL, ¿no? Entonces, nuestro transporte puede ya empezar con GNL y también a futuro complementarse con una producción de bio-GNL, ¿no? Incluso siendo el bio-GNL casi la composición casi con un número de metano de 100. ¿Por qué? Porque el biogás, como les comenté, tiene 60% de metano, tiene 40% de CO2, pero el CO2 es fácil retirarlo, casi todos tiene que retirarse el CO2 porque, como le dije, no soporta menos 190 grados a menos 70, ya es sólido, ya es hielo seco. Entonces, prácticamente vamos a tener casi 100% de metano y ese bio-GNL va a tener un número de metano bien alto. Entonces, incluso puede ser utilizado como un aditivo, como ya lo están usando en Europa. Como hemos visto, el GNL en el mundo, la oferta es mayor, de los mayores productores tienen un GNL de bajo número de metano, pero con un bio-GNL que tiene un número de metano alto, se mezcla en una proporción y ya obtenemos un GNL que cumpla con el número de metano exigido por los fabricantes de los motores. Entonces, allí está el gran valor de los proyectos de biogás, ¿no? Pueden conectarse muy bien con la cadena de valor del gas natural, encontrar el mercado, valorizar sus recursos y que represente una economía circular. Bien, ahora les voy a comentar sobre Stirling Cryogenics. En realidad, Stirling Cryogenics perteneció a la Philips de Holanda. Desde los años 55, Philips desarrolló esta tecnología para aplicaciones en criogenia y para producción de oxígeno medicinal líquido, para nitrógeno líquido, para proyectos de investigación. Tenemos más de 60 años de experiencia en liquefacción. Hacemos diseño a la medida, soluciones
ingeniería propia. Tenemos una red mundial de operadores y servicios. Esos 3.000 proyectos están distribuidos en todo el mundo, la mayoría están en Europa, también están en Estados Unidos, algunos están funcionando en Chile y en Argentina, en Brasil hay varios proyectos, y en Sudáfrica. Aquí, por decir, en estas embarcaciones metaneras se usa para recoger el boil off que le comenté, para evitar el venteo hacia la atmósfera. El vapor de GNL se recoge en estos biodigestos, en estos criogeneradores, y se vuelve a licuar para reinyectarlo al recipiente. Este proyecto es de Shell en Rotterdam. El otro proyecto un poquito más grande es en Jacksonville, en Estados Unidos. También es una embarcación metanera y aquí se han colocado 6 Stirlings. Este proyecto es muy interesante. Acá vamos a ver cómo se conecta muy bien la cadena de valor del GNL, del bio-GNL y el hidrógeno. Aquí esta es una planta piloto muy interesante, está ubicada en Troya, al sur de Italia, cerca de Bari. Es un valle donde el viento es muy fuerte. Aquí hay un bosque eólico bien extenso que abastece de energía eléctrica a la ciudad, pero en los momentos donde esa energía excede la demanda, se utiliza para producir hidrógeno mediante un electrolizador. Es un hidrógeno verde, digamos, ¿no? Entonces, electrólisis del agua genera oxígeno, genera hidrógeno. Ese oxígeno también se puede utilizar incluso para uso medicinal, que hay bastante demanda ahorita. Nosotros estamos colaborando con un proyecto de investigación para también, mediante electrólisis, producir oxígeno y ayudar en esta crisis del oxígeno. Es una alternativa. Bien, el hidrógeno que ya se produce mediante electrólisis, en esa línea, en otra línea, en este sistema de aspiración de aire, se captura CO2. No se olviden que el CO2 cada vez más está aumentando su concentración en el aire. Ahorita estamos alrededor de 400 ppm en la atmósfera. Entonces, ese CO2 se recoge en este sistema. Ya tenemos CO2, tenemos hidrógeno. Ambas sustancias ingresan a un reactor catalítico y se produce la molécula del metano. Es un metano artificial, pero son fuentes renovables, ¿no? Estamos absorbiendo el CO2 del aire, estamos purificando el aire, es como un árbol esto, y estamos obteniendo, le estamos dando vuelta al recurso, ¿no? Estamos obteniendo un metano que después se va a licuefactar en este criogenerador Stirling. Es un proyecto de economía circular que allá en Europa están muy activos con estas tecnologías, y EasyTech y Stirling están participando, están aportando mucho en estas soluciones. El bio-GNL que se produce es almacenado en un tanque criogénico donde un camión Iveco a GNL lo consume para su propulsión. Creo que aquí hay un video que les quiero compartir. Fue en 2018 la inauguración de esta planta. Climeworks es la empresa que ha desarrollado la tecnología de captura de CO2. Ahí están las autoridades. Allá las autoridades se identifican muy bien, mucho con los desarrollos de economía circular, porque son conscientes de que son las soluciones que van a permitir mitigar los gases de efecto invernadero y también el cambio climático. Aquí está Luis Charles, quien es la CEO de Climeworks, explicando cómo es su proceso de
captura de CO2 del aire. Which in total are capturing 150 tons of CO2 from the air a year. Now that air captured CO2 is then methylated, it's liquefied and it's used to fuel natural gas vehicles. Now the setup that we have here within the Store and Go project is a superb example of a power to fuel, or more specifically a power to methane project, which Climeworks is thrilled to be involved with and shows great promise. Aquí está Andrés Saldivia, CEO de EasyTech. Ha venido a Perú en 2 ocasiones, ha brindado conferencias y está siempre a disposición. Si de repente quieren escucharlo también, podemos transmitirle una invitación para su explicación. Ahí estamos nosotros, con el ingeniero José Carlos Armas del Colegio de Ingenieros, que nos brindaron ahí la explicación del caso. Entonces, EasyTech, Stirling están liderando estas soluciones de economía circular, ¿no? Son propietarias de varias patentes, de electrolizadores, de el biogás, como es metano, CH4, también hay hidrógeno. Obtener hidrógeno a partir del metano es más económico, es más eficiente y puede ser una alternativa al hidrógeno obtenido mediante electrólisis, ¿no? Ambos se complementan muy bien. Como hemos visto, las cadenas de valor del gas natural con el biogás, con el hidrógeno, como hemos visto aquí, son perfectamente amigables. Solamente estamos los profesionales, para los investigadores, para conectar esas tecnologías y hacer, desarrollar la economía circular aquí en el Perú también. Stirling Cryogenics es el corazón del sistema. Nuestras soluciones están en el campo de la biotecnología para crioalmacenamiento de células, tejidos, de semen para inseminación artificial. También vacunas, por decir la Pfizer, que necesita menos 90 grados centígrados, también puede ser almacenado con nitrógeno líquido, que está incluso a menos 190 grados centígrados. Asistencia sanitaria, sistemas de oxígeno medicinal líquido, superconductores para laboratorios de física de varias universidades en el mundo, refrigeración de imanes de resonancia magnética, cámaras de simulación espacial. La NASA es uno de nuestros clientes. Licuefacción de GNL, como hemos visto, de biometano, recuperación de boil off y observatorios espaciales. EasyTech es la empresa propietaria de Stirling Cryogenics, está ubicada en Turín, Italia, y su know-how es la ingeniería química. Tienen, como les mencioné, patentes, desarrollos en hidrógeno, también en recuperación de residuos de la industria farmacéutica. Están en todas las tecnologías que permiten ello. Nosotros representamos a ambas empresas aquí en Lima, Perú, y vamos a brindar los servicios postventa, mantenimiento, monitoreo desde aquí en Lima, de las instalaciones que desarrollemos, que estamos por desarrollar. Muchas gracias por su atención. Espero haberles motivado en este campo muy interesante del GNL y estoy atento a sus preguntas, a sus comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Hay una pregunta por parte del compañero Franz Jason Álvarez, que consulta si ustedes se contactaron con la NASA o ellos se contactaron con ustedes. No, bueno, generalmente la NASA aplica motores Stirling tanto para generación de electricidad en el espacio. La radiación ahí es directa,
y pueden, en la versión motor, pueden funcionar mediante un concentrador solar, gira y impulsa un generador. Tengo entendido que allí es una de las aplicaciones. Las otras aplicaciones en radioastronomía son para fotografía de fenómenos cósmicos. Generalmente se necesita filtrar el espectro de luz que proviene de estos fenómenos cósmicos y para filtrar ese espectro de luz se necesitan temperaturas muy cercanas al cero absoluto. Y bueno, Stirling tiene equipos especiales para llegar a esas temperaturas de 1 o 2 Kelvin. Y allí es donde generalmente el mercado hasta los 90 ha sido más que todo laboratorios especializados, ya sea del CERN, ¿no? de Europa y de la NASA de Estados Unidos. Creo que ellos son los que han buscado Stirling. También hay otra pregunta por parte del compañero Guillermo Gómez. Cuando inició la ponencia consultaba por qué licuarlo y no comprimirlo. Creo que se refiere al GNL. Licuarlo, como les digo, para la solución vehicular otorga una gran autonomía. También, como hemos explicado, la calidad del gas natural se ve incrementada por la limpieza adicional que le hacemos y también porque el gas natural líquido está a temperaturas criogénicas y también hemos visto, por decir, hay un proyecto en Cusco que ya se está brindando GNV a partir del GNL, o sea, se lleva el GNL hasta Cusco, allá se comprime el GNL a alta presión, se bombea a alta presión, porque ya está líquido, se necesita bombear, y se regasifica en estado gaseoso y se inyecta, digamos, a esa presión alta, se regasifica y se inyecta directamente a los tanques de GNV de los autos. Y la referencia es que ese GNV está más frío. O sea, generalmente el proyecto de compresión de gas natural calienta el mismo gas y cuando se inyecta en las botellas también calienta y no deja tener la capacidad nominal del gas del tanque. Entonces, un GNV obtenido de un GNL también está beneficiando para esos proyectos. Pero básicamente la ventaja de usar el GNL es que vamos a tener una gran autonomía en el bus o camión, inclusive reduciendo el peso. Por ejemplo, el Metropolitano es el sistema más grande que usa GNV en el Perú, ¿no? Y si digamos, para llegar ellos a los 300 kilómetros de autonomía, que es poco, han tenido que instalar 10 o 12 botellas de estas pesadas en el bus, ¿no? Eso implica como 1,5 toneladas de sobrecarga para el bus. Nosotros podríamos reemplazar esa cantidad de botellas solamente por un solo recipiente de GNL, digamos, de 500 litros, y tener una autonomía de 1.000 kilómetros. Entonces, ¿qué beneficios? Vamos a reducir el peso, de repente ese peso va a reducirse de 1,5 toneladas a 750, 800 kilos, pero vamos a tener una autonomía de 1.000 kilómetros. Entonces, el bus, el metropolitano, va a poder brindar servicios en 2 o 3 días seguidos, ¿no? Va a estar más disponible, ya no va a tener que ir a la estación de carga 1 o 2 veces al día, ¿no? Porque ahí implica un tiempo, una espera. Y también que al tener ya una mayor cantidad de energía almacenada, se puede instalar sistemas de aire acondicionado para el mejor confort de los pasajeros. Ahorita, si instaláramos un sistema de aire acondicionado, probablemente esa autonomía
del GNB de 300 kilómetros va a ser reducida a 200 kilómetros. Pero si ya tenemos una autonomía de 1000 kilómetros, tranquilamente podemos emplear el sistema, reducir a la autonomía de 900 y mejorar el confort de los pasajeros. Es un ejemplo, digamos, para contestar esa pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Hay otra pregunta por parte del compañero Henry Quispe que nos dice, buenas noches. En cuanto a precios como producto final, ¿cómo están comparativamente los precios por millón de BTU el bio LNG con el LNG producido con gas convencional? Por ejemplo, el que compra Cavi de Pampa Melchorita. Ok, excelente pregunta. Eh, Bien, nosotros estamos considerando, o sea, ese es también un mensaje, este tipo de proyectos, además de ser muy especializado técnicamente, también hay que evaluarlo económicamente, ¿no? O sea, es algo que hemos venido aprendiendo, el flujo económico, porque un inversionista no solamente tiene que eh, comprobar que funciona la máquina, también tiene que permitir que sea un negocio y recuperar su inversión. En nuestro caso, estamos considerando que la producción va a tener va a lograr para el cliente final el costo de $12 el millón de BTU de GNL, ¿no? Esa es la idea, llegar a ese precio para que al transportista le represente ello un ahorro del 40 o 50% respecto al diésel, que está alrededor de los $22, $23 el millón de BTU. Entonces, si logramos ello, ya tenemos en realidad muchas empresas de transportes interesadas al tener ese nivel de ahorro. Y también respecto al BioGNL, justamente lo hace más interesante. ¿Por qué? Porque al tener ya una infraestructura, esta empresa Redondos tiene una producción de biogás, ya resulta inclusive hasta puede resultar ya más económico, más competitivo que el GNL y se conecta perfectamente, ¿no? Con la producción. Entonces, por decir, producir bio-GNL puede salir para el cliente final a $10 el millón de BTU. Excelente, ingeniero. Hay otra pregunta también por nuestro compañero Daniel Rey de Castro, que nos dice cuáles son las principales dificultades para la producción del bio-GLP. Ya, del bio-GNL, las principales dificultades. Bueno, siempre en todo proyecto de este tipo, las tecnologías de liquefacción son el CAPEX considerables, la inversión, pero como les mencioné, hay que demostrar que es un proyecto rentable. Las inversiones en el campo del GNB, los empresarios estacioneros que han invertido en una estación de GNB han invertido en promedio alrededor de $1,500,000, ¿no? Para ofrecer GNB. En este caso, las inversiones son más o menos el triple, o sea, alrededor de $4,000,000, pero el mercado ya es más grande. Ya aquí ya no son autos o camionetas, ¿no? Son buses interprovinciales, camiones. O sea, ya el mercado es mayor y también el retorno de la inversión ya se hace posible. Son flujos económicos mayores. Muchas gracias, ingeniero. Una última pregunta sería, teniendo en cuenta que el GNL tiene tantos puntos a su favor, ¿por qué este aún no ha reemplazado en su totalidad al biodiesel? Bien, sí, todos los que estamos proponiendo esto, en realidad nos visitan expositores internacionales y se extrañan que suceda eso aquí en Perú. Perú importa alrededor de 6.000 millones al año de diésel. Perú, el 70% de esa demanda es atendida mediante la importación. O sea,
Irónicamente, importamos un combustible contaminante y más caro, teniendo el gas natural aquí en Camisea, ¿no? En fuentes considerables. ¿No? Y más bien exportamos un combustible limpio a un precio barato. Entonces, eh, es una buena pregunta, ¿por qué no procuramos? Y está la tecnología. De repente hace falta insistir en demostrar que las tecnologías existen, que se pueden aplicar y que son exitosos los casos. Eso creo que va a permitir, este primer proyecto va a demostrar precisamente eso, que es posible incluso licuar en la propia estación. eh, Va a ser posible lograr ahorros económicos para los transportistas, ¿no? En vez de, digamos, devolverle el impuesto selectivo al consumo o subvencionar el diésel, ¿no? Por la presión de los transportistas. Ya miremos hacia la utilización del gas natural en el sector transporte. Y por eso estamos insistiendo con esta alternativa, que es la mejor desde todo punto de vista. Tenemos el recurso, el gas natural es un combustible limpio, y si queremos hacerlo incluso más limpio, podemos conectarlo con estas fuentes de biogás. Muchas gracias, ingeniero, de verdad. Bueno, me parece que esa ha sido la última pregunta. Ya no veo más preguntas por el chat. Quisiera darle las gracias por darnos esta interesantísima ponencia hoy día. Estoy seguro que a más de uno, a todos los presentes, les ha servido mucho para informarse un poco más de lo que es el GNL y el BioGNL. Personalmente a mí me interesó bastante. Y lo que sí, hubo unas 3, 4 personas que estaban interesadas en si podría la presentación que nos mostró hoy día, mandárnosla tipo algunos correos tal vez, posiblemente en formato PDF para que no se pueda alterar. Ya, correcto, Denis. Bueno, ahorita se Con mucho gusto, les visto comparto mi unos presentación. problemitas. Ya, muchas gracias, ingeniero, de verdad. Eso creo que ya sería todo por hoy día. Y muchas gracias a todos por venir y al ingeniero Carlos Contreras por darnos esta magnífica ponencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero.